Televidentes de UNS, el informativo, bienvenidos una vez más a este espacio, La Entrevista. Hoy estaremos hablando del estado de conmoción interna, un tema que pues ha sido bastante tocado en medios nacionales y pues nuestra labor como medio comunitario es mantenerlos bien informados. Por eso nos conectamos durante la semana con un abogado, Andrés Úsuga Marín. Él es abogado constitucionalista y bueno, le damos la bienvenida a este espacio, Andrés, y empecemos contándole a las personas en qué consiste el estado de conmoción. Muchísimas gracias por la invitación, a ti, al canal y a todos los televidentes allá en el bello suroeste antioqueño. Mira, el estado de conmoción interior es uno de los 3 estados de excepción que tiene consagrada la Constitución colombiana. El primero es la guerra exterior, el segundo es precisamente la conmoción interior, que es cuando está turbado el orden público, como creemos nosotros que en este momento está pasando en algunas partes del país, con más intensidad que en otras. Y el tercero es la emergencia social, económica o ambiental, que se decretó, por ejemplo, el año pasado con el tema de la pandemia. Entonces, esa es una facultad que tiene el presidente de la República, con base en el artículo, específicamente en la Conmoción Interior del artículo 2.13 de la Constitución. ¿Y qué significa esto? Que, a ver, para dar un poco más de claridad y un poco más de contexto. Generalmente, el ordenamiento jurídico de cualquier país se diseña para los tiempos de paz, por decirlo así, para los tiempos de tranquilidad. Entonces, ese ordenamiento jurídico que está encabezado en la Constitución, que sigue con el Código Civil, Código Penal, Código Laboral, Código Administrativo, Código de Comercio, todo ese ordenamiento jurídico, todas las normas, leyes, decretos, resoluciones, eh, están diseñados en situaciones de normalidad, por decirlo así. Sin embargo, la propia Constitución le da la posibilidad a los gobernantes, cuando se presentan situaciones extremas, unos casos de guerra exterior, dos casos de la turbación del orden público, tres, los temas de emergencias, por ejemplo, a ver qué te cuento de otro distinto de la pandemia, cuando el terremoto de Armenia en el año 98, o con desastres naturales como el tema de San Andrés, con el huracán Iota, le dan posibilidades al primer mandatario de agilizar o de facilitar el trámite de las decisiones, porque en tiempos normales las decisiones son pues muy lentas, porque se debe respetar la división de poderes, se debe respetar que hay una rama legislativa del poder, otra rama judicial del poder y la rama ejecutiva, y que deben trabajar en total armonía con base en el sistema del Estado liberal clásico que se llama check and balance o pesos y contrapesos. O sea, no puede ser que el presidente haga todo porque sería entonces simplemente un dictador. Cuando usted entra en un estado de conmoción interior, lo que está pasando es que como no hay mucho tiempo para reaccionar, la Constitución le dice, por el momento, solamente por unos momentos, por 30 días, por 60 días, por 90 días, asuma casi que todos los poderes, ¿cierto? El poder de legislar, el poder de no tener el control tan exhaustivo que hace la Corte Constitucional de los decretos, y simplemente actúe para que apague el incendio, por decirlo así, ¿cierto? ¿Y cómo apaga el incendio? Dependiendo del incendio que sea. Si el incendio es guerra, es un decreto. Si el incendio es conmoción interior, es otro decreto o orden público. Y si el incendio es emergencia económica, social o ambiental, es otro decreto. Entonces, básicamente, eso es la conmoción interior. Es un decreto que faculta al presidente para tomar unas decisiones sin los controles que se tienen en tiempos de paso de tranquilidad. Hoy sabemos que pues, Colombia enfrenta una situación compleja por los disturbios y pues, los actos que se han suscitado en el marco del paro que inició el 28 de abril. Las manifestaciones que pues, pintaban ser pacíficas han tenido algunos giros. Ya se ha dicho mucho en medios nacionales, al parecer por infiltrados, personas que entran pues a hacer de las suyas en estas marchas, y se ha venido suscitando una situación compleja en las principales ciudades. Ejemplo, Cali, que ha vivido unas situaciones bastante pues, lamentables, donde han sido asesinadas varias personas y donde también hay muchos desaparecidos. Entonces, con este panorama, pues se le recomienda por parte de algunos congresistas al gobierno nacional
pues decretar conmoción interior. ¿Qué consecuencias traería esto para el pueblo colombiano? ¿O cuál sería el panorama para el país si el presidente Duque pues decide acogerse al artículo 213 y decretar la conmoción interior? Fíjate, lo que pasa es que yo creo que también hay que hacer un poco de pedagogía y hay que explicar a la gente que el estado de conmoción interior no necesariamente se debe decretar para todo el territorio colombiano, o sea, desde La Guajira hasta el Amazonas y desde allá la Piedra del Cocuy en Inírida hasta Malpele. Se puede decretar el estado de conmoción interior también parcialmente, por regiones. Yo creo que Cali está pasado de haberlo decretado, con toda sinceridad te lo digo. Han pasado unas situaciones absolutamente preocupantes, pero fíjate algo que complejo, y es que como no es solo Cali la que está sufriendo los temas lamentables, sino que prácticamente es todo el Valle del Cauca, y dentro del Valle del Cauca está algo que creo que no lo han mencionado bien los medios de comunicación y aprovecho para hacerlo, está el puerto por donde entra más de la mitad de la carga internacional de Colombia, y esa carga internacional hace parte también medicamentos y hacen parte también alimentos y hacen parte también insumos para los alimentos y hacen parte una cantidad de cosas que la gente no entiende todo lo que entra por Buenaventura. Cuando tú bloqueas el paso por Cali o bloqueas la salida a Buenaventura o bloqueas esa puerta de ingreso al país hacia Bogotá, hacia el triángulo desde donde se dirige el país, hacia el occidente aquí en Medellín, hacia las ciudades más importantes del centro del país y hacia la costa atlántica inclusive. La gente, hay cosas que no entiende que entran por Buenaventura, pero tienen que subir hasta Barranquilla, hasta Cartagena, Santa Marta. Entonces lo que haces es bloquear el país, no solamente estás bloqueando el Valle del Cauca, bloqueas todo el país. Y lo que, lo que le sugieren ciertos congresistas, sobre todo los del Valle del Cauca, y no solamente del partido de gobierno, también de otros partidos, aunque hay otros que también están pues pescando en río revuelto y están con sus propios intereses, pensando en las próximas elecciones para saber cómo van a quedar posicionados o rankeados dependiendo de cómo haya pasado o de cómo ellos se hayan subido al bus o de la victoria o de la derrota. Entonces, creería yo que sí es muy complejo el panorama político, el panorama social, el panorama económico sobre todo, porque una sola región del país está afectando, por ejemplo, los precios de todos los insumos familiares, pero ya no solamente en el Valle del Cauca y en Cali, sino en todo el país. Entonces yo creería que esa situación sí hay que paliarla con una normatividad excepcional como se lo permite al presidente de la República el estado de conmoción interior y las consecuencias que traigan, pues miraremos después, pero no sé, una recomendación muy coloquial, muy familiar, muy del abuelito de uno. Apaguemos el incendio y después miramos qué pasa. Pero hoy hay que darle viabilidad económica al país. Y con lo que está pasando en el Valle del Cauca, creo que no es posible. Y se está empezando a regar esta situación, incluso al departamento del Cauca, que queda ahí abajo. Y hoy la situación, por ejemplo, hoy día, 14 de mayo, la situación es muy compleja en Popayán. Entonces, simplemente eso. Andrés, de llegarse a decretar el estado de conmoción interior para el Valle del Cauca, para algunos sectores o para el país, ¿qué podría entonces hacer el gobierno y teniendo en cuenta que pues muchas de las manifestaciones hoy exigen respetar los derechos humanos? ¿Cuál sería de pronto entonces el accionar? ¿Qué podría hacer el gobierno que en este momento no se puede hacer? Usted dice, apaguemos el incendio y después vemos qué nos queda para saber cómo podemos trabajar, pero entonces, ¿a qué llevaría el estado de conmoción interior en estas zonas o en el país? Dos cosas muy básicas. Eh, los derechos humanos no se suspenden en ningún estado de conmoción, en ningún estado de excepción, ni en el de guerra exterior, ni en el de conmoción interior, ni en el estado de emergencia. Eso
la primera claridad. Lo segundo es, que es lo que les viene generando miedo o temor a muchas personas, es él podría suspender el mandato, por decirlo de esa forma, de los alcaldes y de los gobernadores locales para asumir y tomar el control. Y fíjate que yo creo que sería muy importante, porque si hay alguien que no ha colaborado en una crisis como esta, ha sido el alcalde precisamente de la ciudad de Cali, ni la gobernadora del Valle del Cauca, porque a pesar de que se estuvieron quejando de una cantidad de cosas que estaban pasando en su territorio, permitieron el ingreso de la llamada minga indígena a territorio del Valle del Cauca. Entonces, no puede ser que uno se esté quejando por parte y todos sus ciudadanos se estén quejando ante sus gobernantes, ante sus dirigentes locales, de las situaciones tan aberrantes que vimos, sobre todo el fin de semana en Cali, y que al mismo tiempo estén aupando a esas situaciones, porque si no, entonces, en vez de estar ayudando, estás estorbando como gobernante. Y creo que en eso ha sido sutil y demasiado sutil el presidente de la República, respetando los mandatos que tienen esos dos dirigentes, pero que creo que si no se militariza, por ejemplo, las calles, los campos del Valle del Cauca, no sé si viste por ahí los videos de cómo están vandalizando las empresas de los pollos, las empresas de cerdo, las empresas de cultivos, están quemando cultivos de caña de azúcar. Si no se le pone orden a eso, si se ve la anarquía total, los propios ciudadanos van a empezar a tomar la justicia por su propia mano, a tomar la administración por su propia mano, y va a ser muchísimo más grave. En un término muy coloquial también, nos va a salir más caro el caldo que los huevos. Entonces yo creo que es momento de tomar acción, porque vemos que ni siquiera siendo el presidente de la República, que era una de las primeras exigencias a Cali, ni siquiera sacando la reforma tributaria, ni siquiera cayéndosela el ministro de Hacienda, ni siquiera concediendo el tema de la matrícula cero, esta gente pues le ha bajado a esas situaciones de vandalismo y de orden público tan aburridoras. Entonces creo que sí es una excelente herramienta y creo que la puede tomar el presidente de la República con toda tranquilidad. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, por contar un poco sobre pues, en lo que consiste el estado de conmoción interior, y esperamos próximamente, de requerirlo, volver a contar con su presencia. Te agradezco mucho a ti, a todas esa bella subregión suroeste antioqueño que la queremos tanto, y espero prontamente estar por allá. Un abrazo. Chao. Muchas gracias, Andrés, y bueno, televidentes, vamos a una pausa para mensajes institucionales y al regreso más de UNS El Informativo.